Desde chico me di cuenta de que la vida es bastante dura y muy difícilmente se puede sobrevivir si no tienes las herramientas necesarias, más cuando eres un niño sin padre y con una madre que no ocupa el 100% de ti. Por eso desde muy joven, una pandilla prácticamente manejaba lo que ocurría en mi colonia y en las colonias vecinas. Hechos igual que mi madre siempre han sido fieles creyentes de la Santa Muerte, creencia que yo adopté y que me sigue acompañando hasta el día de hoy. Gracias a ese estilo de vida debo decirles que no soy un hombre que se asuste con facilidad y creo sin titubeos en que existen fuerzas que van más allá de nuestro control, como por ejemplo la brujería y los entes que pueden ayudarnos, aunque en el camino nos perjudican. De este modo fue creciendo entre peleas de barrios y negocios ilícitos. Esta vida me gustaba mucho. Porque siempre estuvo cargada de emociones, se podía hacer lo que se deseaba, pues tenía el respaldo de los demás compañeros. En todo momento las cosas fueron así hasta el día en que conocí a mi esposa. Ambos nos entendimos desde el momento y tuvimos un noviazgo maravilloso, al punto de decirle y pedirle que se casara conmigo, y le prometí que poco a poco me iría alejando de esa vida. La familia de mi esposa es bastante grande y en aquel entonces era muy unida, tanto así que vivían en una casa grande que contenía varios departamentos. En su interior allí habitaban sus dos padres y todos sus hermanos con sus respectivos cónyuges. Ella me pidió que nos fuéramos a vivir allí, pues tenía sus pasos y estaríamos cómodos al no tener yo algo más para ofrecerle. Considerando que estaba embarazada, acepté. Durante un tiempo todo marchó bien, yo me iba a trabajar y me quedaba tranquilo al saber que mi esposa estaba en buenas manos. Poco después dio luz a nuestra bebé, la cual fue una hermosa y saludable niña. Había escuchado muchas veces que la vida te cambia cuando tienes un hijo, pero nunca pensé que todas estas cosas fueran ciertas, pero al menos en mi caso fue verdad. Me alejé de mis camaradas y dejé también muchos hábitos que consideré dañinos para el ambiente que se iba a criar a mi hija, y la casa de mis suegros resultó ser muy cómoda al principio. De vez en cuando, los 2000 suegros hacían carne asada y consumían algunas cervezas para pasar el rato. Cabe mencionar que en mi natal Oaxaca la gente es muy buena para la tomadera y normalmente estas reuniones se extienden hasta el amanecer o incluso por varios días. Una de esas veces, solo quedamos uno de mis cuñados, al que llamaré Martín, y yo. Tomábamos y platicábamos de nuestras experiencias. Entre la confianza y el alcohol, me animó a decirle que muchas veces me había tocado defender a mis amigos o pegarles, ya que estos habían tenido problemas con algún otro barrio. Con quien fuera, él se me quedó viendo, enojado, y todos, sin más, me dijo: mira, cabrón, yo espero que nunca le llegues a poner un dedo encima a mi hermana, porque si lo haces, te va a cargar la chingada. Debo decirles que soy una persona de temperamento fuerte y como ya estaba borracho, me encendí y le respondí: entonces mira, güey, no te tengo miedo, así que cuando quieras nos partimos la madre, ninguno de los dos a cuanto las ganas. Y comenzamos a pelear. Los golpes iban sin considerar las consecuencias. Pronto nosotros, algunos intentaron separarnos, mientras que otros también se empezaron a meter en la pelea, hasta que apareció mi esposa, que paró la pelea y dejé las cosas allí por la paz. Desde entonces, el ambiente se hizo bastante incómodo. En casa no podía ver a mi cuñado porque me ponía de muy mal humor y tampoco a él, aunque fuera de eso, vivir en la casa de mis suegros era tolerable. Una noche, mi esposa y yo nos despertamos por gritos muy fuertes. Era mi hijita que no paraba de llorar. Mi mujer se ocupó de ella y le dio de comer para que volviera a dormir, pero nada parecía consolarla. Fue hasta que prácticamente había salido el sol cuando pudo conciliar el sueño. Pensamos que era algo de una vez, pero no. Todas las noches a partir de ese día, mi casa despertaba llorando exactamente Eran las 3 de la mañana y lo peor del asunto era que no podíamos hacer nada por ella. Preocupados, decidimos llevar a mi hija con varios doctores, los cuales aseguraban que la niña estaba perfecta de salud y nos explicaban por qué reaccionaba de esa forma. Intentamos muchas cosas para saber qué era lo que tenía en ese estado, sobre todo porque, entre más pasaba el tiempo, los llantos hacían más fuerte su estado. Ahora estaba vomitando un líquido blanco y espeso que fue adelgazando y les juro que llegó el momento en que yo presentía que tarde o temprano se me iba a morir. Ya les mencioné, soy creyente de las cosas más allá del humano, además de que el misticismo,
la chamanería y la magia están presentes en este lugar de una manera muy notoria y fuerte. Mi madre me aconsejó ir con un brujo de un pueblo que quedaba a 40 minutos de la capital, ella tenía mucha fe. Él te produjo, al cual llamaremos rey. En ese entonces solo me llevaba bien con uno de los hermanos de mi esposa, al que llamaré Taboo. Ambos nos fuimos al pueblo, llegamos al lugar donde el brujo atendía las consultas, luego de esperar alrededor de 1 hora. Apareció este hombre, nos dijo que ya nos estaba esperando y sabía muy bien la razón, que no sabía qué pasó hasta que voy yo. Nos miramos escépticos, pero no dijimos nada. Nos pidió que lo acompañáramos. En cuanto nosotros lo sacamos, el cuarto donde trabajaba tenía muchos santos en la parte del fondo, una Santa Muerte muy grande, que tendría unos 3 o 4 metros de altura. Me pidió barajar un mazo de cartas, que escogiera 10, y eso hice. Y cuando terminé, esperamos su respuesta. Le dije que lo que yo necesitaba era saber quién estaba haciendo el daño a mi hija porque estaba seguro de que se trataba de algún trabajo de brujería. Claro que yo intuía que se trataba de alguien de la familia de mi esposa, pero necesitaba la certeza para poder tomar cartas en el asunto. Siendo como soy, estaba dispuesto a cantarle toda la cara y a matarlo si eso era necesario. Descubro que, cuando uno ha hecho un hijo en peligro de muerte, uno recurre a lo que sea para poder salvarle la vida. El rey fue volteando las cartas, y con la mano y la barbilla, me preguntó, oye, ¿por qué? ¿Qué quiere estar a tu suegro? Yo miré de reojo a mi cuñado, que estaba pasmado escuchando lo que había dicho. Ah cabrón, ¿a poco eso dice? Y respondí que el brujo me dijo que ahí aparecía que, como estaba sospechando, había un trabajo de brujería muy fuerte sobre esa familia y yo estaba de alguna manera involucrado en este. No tenía tiempo para ver con adivinación, así que le conté todo lo que ocurría y me dijo que el trabajo había caído sobre alguien de la familia, pero que al ser la niña la más débil, toda la energía maligna la estaba consumiendo. Me aconsejó salirme de la que hace inmediatamente o, de lo contrario, la niña se iba a morir. Luego me dio unos polvos que debía tomarme para que desapareciera de mí y de mi esposa la mala energía y también le diera de tomar eso a mi niña para que poco a poco se fuera recuperando. Al terminar, me cobró 1.500 pesos y de ahí las cosas me empezaron a resultar sospechosas. Quienes han estado cerca de los verdaderos brujos saben que no cobran esa cantidad por ninguno de sus servicios. Mi cuñado y yo llegamos a la cárcel, le conté a mi esposa lo que había ocurrido. Por suerte, todo tenía una casa en obra negra que se puede evitar, aunque con algunas carencias. Esto no nos importó lo más mínimo y nos marcamos los 4 de la casa de mis suegros. En los siguientes días, mi niña mejoró notoriamente. No me había tomado los polvos y tampoco se los di a mi nena. Le dije, tengo que. Si él se lo tomaba, yo también lo haría. Él se quedó pensativo y me dijo que no le daba buena espina porque el hombre no nos dijo que era lo que. Estuve de acuerdo y ya no llegamos a la conclusión de que lo mejor sería tirarlos en 6 meses. Todo estuvo muy bien y tranquilo para nosotros, sin embargo, los problemas de incrementar un caso de mis suegros por dimes y diretes. Sus papás terminaron separados y con ellos se hicieron 2 bandos entre los 7 hijos. La casa pertenece al padre de mi esposa, por lo mismo, fue su madre la que tuvo que abandonar el sitio. Yo no tenía nada en contra de la señora. En mi esposa, es mucha peca, está hecha de árbol. Ofreció vivir con nosotros en poco tiempo, ya éramos 5 en la casa. Lo raro fue que a los pocos días de nueva cuenta mi hija comenzó a levantarse a las 3 de la mañana a llorar. En esa ocasión hubo algunas manifestaciones extrañas, como ruidos de pisadas en las láminas del techo, cuando se levantaba alguna polvedere chica, vamos a distinguir figuras humanas. La salud de mi niña se fue para abajo en un 2x3, solo que ahora no fue poco a poco, sino de un golpe. Ya estaba igual que cuando vivíamos en la casa de mi suegro y el líquido que vomitaba esta vez era el color negro. Esto me encabronó muchísimo, estaba completamente desesperado porque ya no sabía qué más hacer para hacerles en cero. Esperaba lo peor, quería encontrar la forma de saber quién era el culpable de todo, pero las circunstancias no me favorecían, o eso pensaba.
Resulta que mi trabajo llegó a un antiguo camarada que, pues, se cayó durante un tiempo, pero luego se volvió guardaespaldas de una diputada local. Vino mi trabajo a comer, pues tengo mi propio restaurante. Cuando lo vi, nos sentamos a platicar de lo que nos pasaba en la familia y le comenté que quería ver a su esposa, pues ella se dedicaba a la santería y demás. Él se quedó pensativo y luego de un rato, no güey, no vayas con ella. La verdad no es buena y no te va a solucionar el problema. Mira, te voy a recomendar que vayas mejor a ver a su papá. Él no es cualquier brujo, por el taquel ha hecho cosas que ni te imaginas. La mayoría de los brujos saquean el guaje con el que trabajan con la Santa Muerte, pero él trabaja directamente con el patrón, el mismísimo Chamucos, quien atiende las peticiones que le hace, pero te debo decir una. Con él no vas a gastar 2 o 3 pesos, por su trabajo cuesta un buen manojo de billetes. Si te urge, no quieres que se muera tu niña, beber lo antes posible. Ahorita acompáñame que te voy a dar un remedio rápido, pero conste que no te va a funcionar. Por mucho nos subimos en su moto y viajamos por un largo rato hasta que llegamos a un río. Los dos nos metimos en él, me pidió que buscara un par de carrizos. Cabe decir que los que encontré eran de mujer, en carritos verdes y resistentes. Cortamos un par y le hizo una cruz que amarró con un hilo que llevaba colgado en su cuello, me lo dio y dijo que lo pusiera debajo de la cuna de mi hija, que por un par de días dormiría bien. Le di las criadas hacia antes de que me fuera a dejar de nuevo mi negocio. Me aconsejó que si fuera a ver al brujo y también me dio algunas indicaciones. Mira, si vas a ir a verlo, necesitas llevar varias cosas. Yo te voy a decir cuáles son, pero hasta que ya esté seguro que quieres seguir. Busque mi casa, buey, y yo te digo qué es lo que vas a ocupar. Nos despedimos y ya en la noche que cheque a mi casa. Sequé él y mi mochila, la cruz de carrizo que para mi asombro ya estaba completamente seca, como si llevara mucho tiempo cortada. Se la puse a mi hijita debajo de la cuna. Por fortuna ha funcionado, mi hija durmió como un angelito durante toda la noche. Por mi parte, hablé con mi esposa, mi cuñado y mi suegra sobre lo que me había dicho mi cámara de la tarde. Todos estuvimos de acuerdo en que lo mejor era ir a verlo. Era eso, ver cómo la salud de mi hija se consumía hasta el fin. Al día siguiente, mi esposa y yo fuimos a ver a mi amigo. Él nos recibió muy bien y nos pidió que nos sentáramos para poder hablar. Para empezar, nos advirtió que el viaje sería muy pesado, pues donde vive el brujo queda bastante retirado. También nos dijo que debemos llevar varias cosas, velas de color rojo, una gallina por cada persona que fuera a ir más una extra, ruda, pirula, albahacar, mezcal, dulces, flores de varias especies, una cajetilla de cigarrillos, 4 cervezas, 8 huevos de pato y algunos refrescos, además de traer con nosotros el dinero suficiente. También explicó paso a paso cómo llegar hasta nuestro destino. Se despidió de nosotros, deseándonos buena suerte en el viaje. Durante toda una semana me dediqué a conseguir las cosas y, por extraño que parezca, lo que más me ha costado encontrar fueron los huevos de pato. Dicen que estos son los mejores para el trabajo, pues tienen el cascarón más resistente. Cuando llegó el fin de semana, decidimos emprender el viaje, mi esposa, mi cuñado Tabou, mi hija, yo y mi suegra. Insistió en quedarse en la casa, descansaría cuidarla. Al día siguiente nos levantamos muy temprano para tener todo lo que habíamos pedido norte, salimos aproximadamente a las 9 de la mañana de Oaxaca capital. El viaje fue bastante largo y pesado para llegar a la sierra sur del estado, con decirles que llegamos al pueblo aproximadamente a las 11 de la noche y para llegar a la casa del brujo nos hicimos 1 hora más aproximadamente. Cuando llegamos, una mujer nos atendió amablemente y nos dijo que el tercero iba a tardar un poco en llegar y lo esperamos aproximadamente a la 1:30 de la mañana. El hombre entró, nos observó con cuidado, y a cada uno nos pidió que nos sentamos en una mesa, a diferencia del rey, y él no tiene un cuarto lleno de santos y tampoco había alguna imagen de la Santa Muerte y algo muy peculiar en todo el ambiente, algo que no les puedo explicar con palabras, solo puedo describirlo como si fuera un tipo de energía pesada, pero no incómoda. Entre todos le intentamos contar lo que nos había llevado hasta él y la urgencia que yo tenía para terminar con todo ese asunto.
Él escuchó nuestras palabras y ocasionalmente sentía. Se me hace mucho, me dio más ubica antes que de. De igual forma me pidió que las para que haré se las entregara de nuevo. Lo hice y algo que me llamó la atención fue que este brujo las acomoda en forma de círculo y no en línea recta como el otro lo había hecho. Se quedó pensando en lo que descubrí. Ayala, al acomodar todas las cartas, comenzó a hablar. Efectivamente, hay un trabajo aquí, pues tu primera que darte fue el 4 de espadas. Lo que me extraña es que no solamente es para ti y tu familia, sino que también parece que hay uno más para la madre de tu mujer. Tu hija es muy pequeña, por eso es que ella topó toda la energía negativa. Al aceptar a tu suegra, no solo absorbió el tuyo, sino el de ella también. Los que están haciendo el trabajo son dos mujeres, un hombre, su cuñado y su esposa, la hermana mayor de tu mujer. Inmediatamente comprendí que se trataba de Martín y su esposa y también de mi cuñada. Luego nos pidió que lo acompañáramos a una loma y lleváramos las cosas que nos indicó. Al llegar, nos dimos cuenta de que había unas piedras acomodadas de forma extraña, era como si fuera una especie de altar. Prendió todas las velas en forma de círculo grande y acomodó algunas cosas entre las piedras, los dulces y varias cervezas. El tiro en el suelo también hizo lo mismo con los huevos y los refrescos. Me dijo que me acercara y que llevara también la gallina que había escogido para mí. Eso hice. Cuando la tomó, la fue recorriendo por todo mi cuerpo y eso lo mismo con todos nosotros, incluyendo la niña. Cuando terminó, le dijo, Tabeu, oye tú, quiero que agarres ese machete de hacha y les des a estas gallinas trabucos. Una cara de preocupación, pues a pesar de tener un aspecto bastante rudo, es bastante noble y no cuenta con el coraje para hacer algo así. Al ver su rostro me ofrece hacerlo y le corté la cabeza a todas las gallinas, solamente quedó una. El brujo había prendido 4 cigarros y los fue poniendo en el pico de cada gallina, en un instante todas fueron muriendo prácticamente al instante, menos la de mi hija. Pudimos ver cómo la cabeza del animal sacaba lomo del cigarro y el tubo, sí, por un buen rato, hasta que finalmente también pereció. El tono me dio una buena espina, me agarró una fuerte desesperación. Le quise preguntar qué significaba eso, pero no me atreví. Me pidió a mí que me parara de nuevo frente a él. Yo obedecí. Lo que a continuación pasó es algo que hasta el día de hoy me sigue perturbando. Me dijo que estirara el brazo hacia él y accedí. Con mis propios ojos les puedo jurar que vi como el brujo me sacó un clavo, luego un alfiler, chiles y vidrios, me sacó todas esas cosas. Fichó, no podía creerlo. No sentía dolor, pero sí veía como mi piel se estiraba con cada cosa que me iba sacando. A la salida de mi paso, mi esposa, mi cuñado, entre nosotros, presa con más de 70 alfileres y eso sin contar los demás objetos. Nos pidió después que sostuviéramos a mi hija y esos hijos de su chingada madre, si le sale un solo alfiler a mi hija, me deje. El brujo procedió, pero por fortuna, del milagro de mi hija no salió ni una sola cosa. Nos dijo que mi hija era muy débil y por esa razón era la más perceptible a todo y seguiría haciéndolo por el resto de su vida. Se fue a las piedras e hizo una pequeña bolsa que contenía varias plantas. Me dijo que, pasara lo que pasara, mi hija debía cargar ese amuleto consigo siempre. Ustedes pueden andar así sin ningún problema, pero no te arriesgues a quitarle a tu hija este amuleto por nada del mundo y así ha sido siempre. Desde entonces, mi nena que haga sea muy lento, como si fuera otra extensión de su cuerpo. El brujo nos pidió que arrimáramos un candado de esos de carrizo y pusiéramos la cachina que quedaba debajo. Nos dijo, acomódense ahí porque debemos esperar alrededor de unos 40 minutos. Mientras esperábamos más cosas de la niña, nos tomamos algunas cervezas que llevábamos. Cuando pasó el tiempo, el Perú compartió. El canasto, para sorpresa nuestra, era que China había desaparecido, en su lugar había un muñeco sin cara ni otro tipo de facción. El brujo nos lo enseñó, y con un cuchillo, lo abrió por la mitad. Juntos miramos el contenido que, además de alfileres, vidrio, chiles y clavos como los que nos habían sacado del cuerpo, tenía un juguete, se trataba de una motocicleta con 2 personas montadas en ella.
El brujo nos preguntó si alguno de nosotros tenía una moto y enseguida le respondí que era yo. Claramente, se trataba de mi esposa y de mí. Todo el mal que les han hecho, nos dijo. Déjame decirte que este tipo de trabajo se debe reanudar cada cierto tiempo, para ser más exacto, cada 2 o 3 años, pero si después quieres, puedo ir a tu casa a limpiarla y también para chequear a tu suegra, porque seguramente hay otro trabajo encima de ella. Agradece mucho por todo y le pregunté cuánto hubiera por el trabajo. Él me dijo la cantidad y que debía darle el dinero en ese mismo momento porque hacía falta para curarlo. Mi cuñado no me dejó para quedar y fue él quien sacó los billetes. El brujo los agarró y pronunció unas palabras que no pude entender. Luego le prendió fuego al dinero y lo tiró en el mismo lugar donde había ofrecido los dulces y la cerveza. Esa noche nos quedaremos en su casa por ser imposible salir de ahí hasta ahora, ya que eran casi las 4 de la mañana. Nos prestó unos petates, nos ofreció un catre, también le dije a mi esposa que se acostara y mi cuñado echó en el suelo. Nadie dijo una sola palabra. Yo no saqué plática porque quería evitar decir algo que no fuera del agrado del Señor, pero estoy seguro que nadie pudo dormir. Aproximadamente a las 6 o 6:30 de la mañana, se escuchó que tocaba la puerta. El brujo salió a abrir y nosotros nos levantamos también. Era una camioneta que solicitaba verlo con urgencia. De ella salieron varios hombres que cargaban a un auto que ya no podía caminar ni sostenerse por sí mismo. El brujo no los pasó donde nos atendía a nosotros, sino que los llevó directamente a la loma. Volvimos adentro y esperamos a que el Señor volviera para agradecerles la hospitalidad. Poco más de 1 hora después, el hombre tupido viene caminando. Junto con los demás, detrás del brujo, me sorprendió ver cuánto poder tenía, que éste podía hacer caminar a la gente, aunque lo más seguro es que el precio por tales vapores fuera muy alto. Acordamos con el brujo vernos un mes después en la capital de Huaque para que sea el trabajo que seguía, y así fue. Durante los siguientes días y hasta la fecha, mi hija tuvo una notoria mejoría, dejó de llorar y vomitar esos líquidos y todo parecía tener mucha más calma. Luego llegó el tiempo de volver a encontrarnos con este hombre. Cuando estuvo con... Lo primero que hizo fue preguntar por mí. Sobrecreado, nosotros conseguimos exactamente las mismas cosas que nos había pedido en la ocasión pasada. Hizo lo mismo con la gallina degollada y también le sacó, mi suegra, varios clavos y alfileres del cuerpo, todo esto ante la vista de todo. Nuevamente, el tome confirmó que lo que no sé son nosotros. En aquella loma no fue algo que preparó desde antes o que pudiera tener alguna suerte de trampa. También nos pide un canasto de carrizo que nos proporciona un mismo degrado. Mete otra que esté china debajo y esperamos los mismos 40 minutos. Cuando pasaron, el brujo volteó el canasto y la cachina ya no estaba, solo quedando el cabo muñeco similar al que apareció cuando fui a verlo. Lo levantó sobre la mitad y lo que apareció dejó perpleja a mi suegra, pues eso no se lo esperaba. Se trataba de un pedazo de uno de sus vestidos. Sus propios hijos que han hecho este trabajo, le dijo mi suegra, que se encontraba consternada. Luego, dirigiéndose a nosotros, nos dijo que podemos regresar todo el mal que habían intentando hacer en nuestra contra, pues buscaban que la separación, enfermedad y muerte que ayer en mi familia, por mi parte, hubiera dicho que sí, porque nada me gustaría más que ver cómo el mismo mal que nos echaron los consume, pero mi esposa y mi suegra dijeron que no, porque en algún momento ese mal vendría contra nosotros. Después, el brujo nos pidió tierra de cada una de las esquinas de la casa y estuvo haciendo una especie de oración sobre ella, luego la esparció por el lugar y los alrededores. Claramente podemos ver las figuras humanas que corrían en varias direcciones eran brazos y piernas que también se podían distinguir por separado. Han pasado poco más de 2 años desde esta experiencia que nos ocurrió y no sé si sea su gestión o que estos hijos de su madre, pero hace un par de meses que se han vuelto a escuchar ruidos en el techo de la casa y también puedo ver algunas figuras que me vigilan desde la oscuridad, pero si es así, ya no tengo miedo, aunque ha sido cobarde que estoy dispuesto a enfrentar las cosas, venga lo que venga, al fin de cuentas, me puede pasar por tanto, el charlatán y sin engaños, puede encontrarme un aliado, un verdadero brujo. El verdadero brujo, relato basado en una experiencia real anónima, escrito y adaptado por Tenidris para relatos de horror.
Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Nos escuchamos en el próximo relato. Música,